Ok, vamos a iniciar. El concepto de la Gran Comisión, como tal, no existe en la Biblia, no existe un texto que diga la Gran Comisión. Pero el hecho de que el Señor haya dado su último mandamiento a sus discípulos nos deja con toda claridad el concepto. Es un concepto de algo grande y comisión es el mandato final que el Señor da a sus discípulos después de 3 años de formación, capacitación y enseñanzas. Fueron enseñanzas prácticas. En realidad la expresión Gran Comisión no se halla como tal en el texto original, que es el que vamos a estar estudiando durante este tiempo. Siendo esta, la Gran Comisión, simplemente un título que ha sido superpuesto al texto correcto de la Biblia. Es un título superpuesto por sus revisores, editores, traductores. Sin embargo, recoge el pensamiento general del Señor, recoge lo que Él quiso enseñar y quiso decirle, quiso preconizar a sus discípulos. El Señor Jesús condensó en sus póstumas palabras el arduo trabajo realizado con los suyos a través de sus enseñanzas. La formación, el ejemplo, su disciplina, todo llegó a un final. Ese final fueron las palabras que nosotros hemos denominado la última ordenanza o la Gran Comisión. Su labor paciente, su labor dedicada, tuvo una sola consigna. Al final de los 3 años de formación, preparación y capacitación, su consigna fue enviar a sus discípulos a llevar ese mensaje de salvación al mundo entero. El Señor los forma, los prepara, los capacita, les da todo lo que Él tenía para darles. Descubre ante ellos sus secretos más importantes para poderlos enviar al final con todo eso que el Señor les enseñó a dar a conocer al mundo lo que había sucedido en Jerusalén. La Gran Comisión es el término genérico con el que identificamos la última voluntad del Señor antes de su ascensión al cielo. Recordemos un poco. Después de la muerte del Señor y resurrección, el Señor a los 40 días exactamente cita a sus discípulos en un lugar especial para despedirse de ellos y darles esa última orden que ellos debían asimilar y recibir. Aunque la Gran Comisión está esbozada en cada uno de los 4 evangelios, la encontramos en los 4 evangelios, es la de Mateo la que nos arroja cierta claridad y nos da un significado más profundo en este caso. Mateo dice, y Jesús, a partir del versículo 18, dice, capítulo 28, versículos 18, 19 y 20 está la Gran Comisión. El Señor les dice, en esos 3 textos, dice, y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por esa potestad, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice el texto, bautizándolos. Id y haced discípulos bautizándolos, enseñándoles, dice el verso 20, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18, 19 y 20. En ese texto encontramos el más grande e importante de todos los mandamientos dejados por el Señor a sus discípulos. Es el testamento final
en el que Jesús revela el maravilloso método que emplearía y con el cual el mundo sería realmente alcanzado por ellos. Sin ese método, todo el esfuerzo hecho por el Señor, su venida a este mundo, su humillación en el Calvario, su sacrificio, su muerte redentora en la cruz, no hubieran tenido significado alguno. Les explico de otra manera. La obra más grande de Cristo tiene que ver con la redención del ser humano, de toda la humanidad. Es tan importante la obra que Jesús debía realizar para la salvación del hombre, que está detallada desde antes de la fundación del mundo. Está profetizada, es presentada desde antes de la fundación del mundo, cuando el escritor sagrado dice, y el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es excepcional, es lo más grande que podemos encontrar dentro de este programa de salvación que encontramos a través de la Biblia. La muerte de Cristo la pudo haber conocido una cantidad de personas en Jerusalén. Si nosotros hacemos la cuenta de la cantidad de personas que hacían parte de la comunidad de Jerusalén en ese momento, porque la muerte de Jesús no fue un hecho o un acto en el que se invitaran miles y miles de personas y se invitaran todos los pueblos de Israel y se invitara a todos los pueblos del mundo para que ese show o ese acto fuera conocido por todo el mundo. Ese acto fue conocido, el acto de humillación. El sacrificio y muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue conocido por un grupo de personas que, si pasando ese momento, ese hecho no se anuncia al mundo, realmente no tendríamos nosotros la oportunidad de escuchar de ese hecho. Nunca nadie hubiera tenido la oportunidad de conocerlo en ninguna parte del mundo, en ningún rincón del mundo. Él tenía que utilizar a sus discípulos. Ya estaba programado lo que Dios había definido para la salvación del mundo. ¿Y cómo hacer conocer lo que sucedió en Jerusalén para la salvación del mundo? En otras palabras, hay un hecho grandioso que determina la redención de la humanidad y sucede en Jerusalén. Pero ¿cómo hacerlo conocer al mundo? Lo que él se propone es seleccionar a 12 personas, hacerlos testigos de todo su plan de salvación, a través de revelaciones, enseñanzas, caminó con ellos, durante 3 años estuvo con ellos, comió con ellos, pernoctó con ellos, compartió con ellos todos sus secretos de salvación, para que al final, después de su muerte, fueran ellos los que fueran a llevar este mensaje al mundo pecador. Sin ellos no hubiera sido posible salvación, solamente hubieran conocido la muerte de Cristo, su acto redentor, a aquellas personas que estuvieron presentes el día de su muerte. Y noten ustedes que se pagó inclusive para que no fuese promulgado ni siquiera el acto de resurrección del Señor Jesús. Se ocultó, se tapó, se impidió, y si no fuera por sus discípulos, este mensaje no hubiera sido llevado al mundo. ¿Y qué hubiera sucedido? Todo lo que Cristo hizo por la redención de la humanidad se hubiera perdido. O por lo menos muy pocas personas hubieran sabido de este hecho maravilloso. Pero él preparó esos 12 y eran esos 12 los que tendrían que llevar este mensaje al mundo. Entonces son 2 hechos supremamente importantes. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario para redención de la humanidad a través del derramamiento de su sangre, y el sistema con el cual sería llevado ese mensaje al mundo. A eso fue lo que se le llamó
la predicación del evangelio. Son dos cosas. Son dos cosas totalmente importantes y necesarias. Ese es el hecho más importante que tiene que ver con los discípulos recibiendo el mensaje, recibiendo la orden para ser llevado este mensaje a todo el mundo. Ahora, hay un detalle. Si los discípulos no hubieran llevado ese mensaje al mundo, que se hubiera perdido de igual manera todo el esfuerzo que Cristo hizo, especialmente el de su sacrificio y muerte en la cruz del Calvario. Cuando a Pablo se le pregunta, y uno examina lo que él dice respecto a su llamamiento, sus palabras son clarísimas. Él dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Eran hombres con debilidades, con fallas, con una cantidad de falencias. Y uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que el Señor confíe en ese grupo tan corto de conocimiento, con tantos defectos, haya confiado tanto para que su mensaje fuera llevado al mundo? Y uno se hace la pregunta, ¿qué hubiera pasado si ellos no obedecen? ¿Qué hubiera pasado si ellos no toman el mensaje para llevarlo? Por esa razón, el texto que estamos leyendo, el texto introductorio, es supremamente importante. El escritor sagrado muy claramente dice en el versículo 18, y Jesús se acercó a los 11 y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es una potestad total. Cuando Jesús viene a ese mundo, Jesús viene a traer un mensaje de salvación, pero viene a retomar el reino perdido o el reino que Dios le había entregado al hombre y que perdió en el Edén. ¿Qué fue lo que el hombre perdió en el Edén? Dios le entrega la tierra como regalo el día de su formación y creación. Él le dice: sojuzgar, llenar la tierra, dominar la tierra. Él es el que le coloca el nombre a todos los animales, pero el diablo viene y le arrebata todo lo que Dios le dio, le quita ese reino que el hombre debía manejar sobre la tierra. Cuando el hombre lo pierde, porque la escritura es muy clara al decir, el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, a robar. Él vino y le robó lo que Dios le había entregado al hombre. La venida de Cristo implicó también la recuperación, no solamente venir a predicar un mensaje de salvación, sino implicó recuperar para el hombre, para sí mismo, lo que el hombre había perdido. Por eso dice la Biblia: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En la cruz del Calvario, el Señor recuperó para sí el dominio absoluto del universo. Qué hermoso uno poder decir que todo el poder del Señor no solamente está sobre el cielo, sino también sobre la tierra. Y desde el comienzo, Él comenzó a enseñar y a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Y empezó a echar fuera demonios, a liberar al hombre cautivo, a desencadenarlo, a hacerle una nueva criatura, a darle una nueva oportunidad de salvación. Lo que Jesús hizo con el hombre no es solamente vino a transformarlo, vino a rescatar al hombre, sino que rescató para sí el dominio sobre la tierra. Por eso dice el texto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En la cruz, el Señor Jesús venció todas las potestades, los gobiernos infernales, el mundo de la oscuridad. Todas las fuerzas del mal fueron vencidas en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellas. Y dice el texto de la Biblia: y los exhibió públicamente, triunfando
sobre ellos en la cruz del Calvario. Él tiene todo el dominio. Cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, está declarando con todo su honor, con toda su grandeza, que es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es el primero y el último, es el dueño absoluto de toda la creación. Todas las cosas fueron hechas para Él, por Él y para Él, dice la Escritura Sagrada. Él es el emperador de ese mundo. Ya no es el amigo, ya no es el Cordero de Dios que andaba entre ellos preparando su muerte en la cruz del Calvario. Ya no es el abogado, ya no es cualquier personaje que anduvo con sus discípulos, que sintió compasión con ellos, los ayudó, los comprendió, les enseñó, los capacitó. En ese momento él asume toda autoridad celestial y toda autoridad sobre la tierra. Por esa autoridad es que la Biblia dice, por tanto, el texto que sigue, por tanto, en el versículo 19, repito el texto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, por esa potestad, por ese dominio, él les dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Ir y hacer. Pero examinemos un poquito el término ir. El término ir viene del verbo ir, lo mismo que el verbo hacer, cuando dice hacer, y está conjugado en forma imperativa. En forma imperativa significa todos los idiomas del mundo, el inglés, el francés, el español, que es nuestro caso. El idioma español tiene una conjugación de los verbos que se llama forma imperativa, que denota que habla, que establece una orden. Y dice imperativa porque es una forma definitiva, total. Y la palabra imperativa nos puede llevar a la palabra emperador, o emperador nos lleva a la palabra imperativa. Un rey cuando habla, habla con absoluta seguridad. No pide favores. Que si tiene tiempo para que vayan vayan y hagan discípulos, que si quieren y si de pronto en su corazón tienen ese anhelo, ese deseo de servirle al Señor, eso no es una cuestión de hacerle un favor a Dios. Esto es una orden que debe ser ejecutada por personas llamadas por Dios para que la cumplan. Es un mandato. Ir, la expresión ir, es un mandato de parte de Dios. No es un favor que Dios te está pidiendo. Una de las equivocaciones más grandes que encontramos en los predicadores hoy en día es su falta de tiempo, es su falta de voluntad. Este no es un asunto de si quiero, voy, y si no quiero, no voy. Este no es un asunto de si tengo o no tengo tiempo. No es un asunto de hacerle un favor a Dios. Este es una orden que el emperador, que el que tiene toda potestad arriba en el cielo y abajo en la tierra, está dando para quienes son llamados por Dios para cumplir este mensaje de salvación. Cuando el apóstol San Pablo dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Nos está indicando que no es porque él quiera hacerlo, que no es porque si él quiere o no quiere ir. De hecho, cuando Saulo se encuentra con el Señor en el camino rumbo a Damasco, no fue un asunto al final que si Pablo hubiera querido o no hubiera querido. Simplemente el Señor le dijo, te he escogido como instrumento útil para que lleves este mensaje a las naciones. No es que Pablo que hubiera querido hacerlo, tuvo que hacerlo. El día que un predicador deje de cumplir la orden de Dios, suceden cosas extraordinarias, pero terribles en la vida de una persona que ha sido llamada.
Mire, el texto completo dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Es algo que Dios establece, impone. Esa es la garantía que ese mensaje sería llevado al mundo. Todos los discípulos, todos los que hemos sido llamados, lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Y no es porque tengamos buena voluntad o porque tengamos un corazón fantástico y maravilloso, lleno de amor por la humanidad. Eso es falso. Nosotros somos seres humanos con deficiencias, con corazones que lamentablemente por el pecado, por ser una raza caída, no podemos considerar que somos personas totalmente o íntegramente con un corazón perfecto. Dios se encarga de llamarnos, limpiarnos, prepararnos, capacitarnos y luego nos envía. Y hay, decía Pablo, y hay que no lo haga. Repito el texto. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Esto es de hacerlo o hacerlo. Un hombre que ha sido llamado por Dios lo hace a pesar de las vicisitudes, de las dificultades, de los tropiezos, de las amenazas, de la inclemencia del tiempo, la inclemencia del clima, los accidentes geográficos, si el mar está en tempestad, si es un desierto. Este es un asunto que se hace, porque es una imposición que Dios coloca en el corazón de los que son llamados a predicar este evangelio. La Gran Comisión contiene múltiples y profundas connotaciones, muchísimas más que las que generalmente se le atribuyen. Eso es algo muy profundo realmente. Lograr descifrar los propósitos que conlleva esta impresionante proclama es prácticamente redescubrir el secreto que llevó a un puñado, pequeño puñado de personas, de hombres y algunas mujeres que se unieron a estos hombres y que estuvieron allí el día de Pentecostés, entre ellos María. Hombres y mujeres sin letras que llevaron a trastornar al mundo sin más recursos personales que sus pies. No habían muchos elementos técnicos en el tiempo. No había un micrófono, no habían los sistemas que tenemos en ese momento como el Zoom. No había internet, no había micrófonos, ni altoparlantes, ni siquiera aviones para transportarse, ni barcos que los pudieran llevar con seguridad a través de las tempestades en medio del desierto. Lo que ellos tenían era muy poco y aún así lo hicieron. Es redescubrir el sistema que el Señor utilizó para que 12 personas, eran 11 los que había en ese momento, pero después se completó el grupo de los 12, el día de Pentecostés, antes, cuando estaban en el aposento alto. Y sin embargo llegaron a trastornar al mundo sin más recursos personales que lo que llevaban puesto, sus pies, sus manos, sus labios, con lo cual lograron derribar barreras ideológicas, someter culturas, porque las sometieron a su influjo y a su autoridad espiritual y llevaron a derribar imperios poderosos. Lograr desentrañar el verdadero mensaje que encierra la Gran Comisión es fantástico. Es reencontrar el método que Jesús utilizó para la salvación del mundo. El método, el sistema. Esto es un asunto del sistema. La Gran Comisión ha preservado el mensaje de Cristo a través de los siglos, habiendo resistido los embates del tiempo, de la persecución a muerte de civilizaciones que se ensañaron contra ellos. Ahora, es tan importante la Gran Comisión que la encontramos en los 4 evangelios.
La gran importancia de la Gran Comisión es reflejada en cada uno de los 4 evangelios. Cada uno de sus escritores nos muestra con gran énfasis su gran trascendencia. Marcos, por ejemplo, la presenta como predicar el evangelio, cuando dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, según Marcos 16:15. Lucas la presenta como ser testigos, y él dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 14:48. Juan la presenta como ser enviados, y Juan es el que la presenta más resumida que todos, cuando dice, como me envió el Padre, dice Jesús, así también yo os envío, Juan 20:21. Y por último, Mateo, como hacer discípulos. Y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 18, 19 y 20, que es el texto que estamos estudiando. Aunque el criterio expresado por los escritores sagrados respecto a la Gran Comisión no es exactamente el mismo, porque cada uno expone conceptos diferentes. No existe contradicción. Más bien, cada concepto se complementa hasta que nos arroja con claridad realmente qué fue lo que Cristo quiso decir ese día antes de ascender al cielo. Cada versión de cada uno de los evangelistas está presentada por personas diferentes. Son 4. En circunstancias y formas de comprender diferentes y dirigido a personas diferentes. Sin embargo, los conceptos dados por los 4 son presentados por cada uno de ellos en situaciones diferentes. Nos presenta un concepto que nos permite entender las características, aunque diferentes, nos llevan a encontrar un marco de comprensión mucho más amplio acerca del plan de Dios para la salvación del mundo. En lo sucesivo de este curso, en lo que vamos a seguir manejando, utilizaremos la versión descrita por Mateo, es la más completa, es la que nos llega prácticamente con más claridad y la que nos permite entender realmente cuáles son o deben ser los pasos que nos permita llegar a un punto óptimo para llevar ese mensaje al mundo entero. Analicemos todo de nuevo. La expresión toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, generalmente la Gran Comisión de Mateo es presentada a partir de la expresión ir y hacer discípulos. Está en Mateo 28, 19. Sin embargo, hay una antesala a estas importantísimas palabras que no debe ser ignorada. Veámosla de nuevo, que nos quede claro. No importa que tengamos que recalcarla. Antes de la orden ir y hacer discípulos, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este contexto, es decir, el texto antes de la Gran Comisión, de ir y hacer discípulos, es la base primordial de la Gran Comisión. Por lo menos nos muestra 2 cosas. Primero, Jesús recupera para sí todos los derechos que Dios le había entregado al hombre en su creación y que el diablo le había arrebatado en el Edén, como consecuencia de su pecado y su desobediencia, al triunfar sobre Satanás en la cruz. Jesús recupera todo lo que el hombre perdió. Recupera la tierra, el dominio sobre la tierra, porque el dominio sobre los cielos ya la tenía. Al vencerlo, ya no había un sitio en el universo en que no existiera el señorío, autoridad y potestad del Señor Jesucristo. El mundo entero, el universo entero, ya le pertenecen de nuevo. Segundo, seguramente sin esta importantísima declaración y el contenido que esta declaración encierra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los discípulos se hubieran sentido intimidados por la tarea de ir a las naciones y mucho más cuando escasamente habían salido 1 o 2 veces de los contornos de su estar en este mundo.
Ellos estaban confundidos, conmovidos con los sucesos de las últimas semanas, que incluyó la muerte del Señor. ¿Cómo entonces? ¿En qué forma podrían sobreponerse a la oposición y a la hostilidad de tantas personas en el mundo, incluyéndole a Satanás? ¿Cómo enfrentar los ataques provenientes del mundo de la oscuridad y del mundo en sí, hasta ese momento desconocido para ellos? ¿Y qué decir de los peligros del mundo espiritual? La gran autoridad universal recibida por su maestro, lo que él recibió, lo que él declara que es suyo, ahora lo está compartiendo con ellos. La gran autoridad universal recibida por su maestro los reconforta y los llena de valor. Me encanta ese texto del apóstol San Pablo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa victoria no fue nuestra, pero la recibió nuestro Señor y nos la dio a nosotros. Una de las cosas que les garantizaba a ellos y nos garantiza a nosotros como predicadores es el hecho de estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. El mundo está debajo de nuestros pies. Satanás y todas sus legiones, sus demonios, está debajo de nuestros pies, porque no estamos abajo, estamos arriba, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa fue la garantía que los discípulos recibieron ese día, cuando el Señor los llama para encomendarle la misión de llevar este mensaje, esta noticia de salvación al mundo pecador. Segundo, cuando dice, por tanto, id. Si observamos la expresión id, es la forma imperativa del verbo ir, indicando que el llamado de ir a las naciones no fue una solicitud cualquiera, no fue un ruego ni una opción que ellos pudieran tomar o dejar. La Gran Comisión es una orden tajante, perentoria, sin contemplaciones, irrestricta, categórica. No había opciones para decir no o lo voy a pensar. La expresión, por tanto, se refería a la potestad recibida por el Señor en el cielo y en la tierra. Y esta potestad indicaba su señorío y su dominio universal. Por tanto, podía ordenar, mandar, exigir, ordenar, como lo hacen quienes ostentan todo dominio y autoridad en el mundo. La expresión nos muestra el gran sentido de la Gran Comisión. Es una orden, es un mandato dado sin reticencias. Es definitivo y determinante. Es una orden. Es un mandato. Y en esta orden se encontraban las garantías que la Gran Comisión sería cumplida en forma irrestricta por sus discípulos conforme a los propósitos de Dios. Tercero, a 6 discípulos. Esa expresión nos muestra el secreto, la clave más importante. Por eso, la Gran Comisión de Mateo es tan importante, porque nos revela los demás escritores sagrados, nos muestra lo importante de la Gran Comisión, la importancia de la Gran Comisión. Pero Mateo nos muestra cómo, qué es lo que había que hacer, la forma que debía ser utilizada para que esas personas que iban a llevar ese mensaje al mundo entero fueran preparados y capacitados. A 6 discípulos es el secreto. A veces creemos que por hablarle a una persona 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, inclusive puede ser 1 día, 2 días, ya lo hicimos discípulo. Nosotros tenemos que llegar un poco más a fondo. Un discípulo no se hace de la noche a la mañana. No es salir a entregar 500, 1000 tratados.
5.000 tratados como lo hemos hecho para una campaña. Esa no es la manera. Discípulo se necesita tiempo y relación. Jesús se gastó 3 años formando esos discípulos para luego enviarlos por todo el mundo. 3 años se gastó el Señor, tiempo y la relación. Jesús fue el maestro que estuvo con ellos, caminó con ellos, viajó por el desierto, estuvo en la barca, en la orilla del mar, en el monte, salió de los contornos, estuvo al frente de ciudades como Decápolis, las 10 ciudades griegas. Salió, estuvo debajo del árbol sicómoro, estuvo frente a la mesa de los cambistas, estuvo al frente de los que cobraban impuestos, pero siempre estuvo con sus discípulos. Cada acto que el Señor realizaba era una enseñanza para sus discípulos. Los envió en la comisión de los 70, de 2 en 2, sin que Él estuviera con ellos. Eso hizo parte del entrenamiento. No siempre estuvo el Señor con ellos. Había que cumplir la misión, a pesar de que en el momento no lo tuviera. Sin embargo, aunque Jesús no estuvo con ellos en la gran comisión, Él estuvo atento, pendiente. Cuando los discípulos llegaron felices, contentos y gozosos porque los demonios se sujetaban en su nombre, Jesús sabía lo que había sucedido. Él vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero también el Señor les dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os hará daño. El Señor los cubre. El que le sirve a Dios, Dios le da la capacidad, el poder de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos y de predicar con autoridad esta palabra. Hacer discípulos es una forma de especialización que todo aquel que ha oído el mensaje del Evangelio se ha hecho y debe tomar. Hacer discípulos va más allá de sencillamente compartir el mensaje en forma esporádica o intermitente o de vez en cuando con alguien en el camino. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O lo encontramos en Juan capítulo 8, 31. La expresión "si permanecierais en mi palabra" muestra continuidad. Hay que permanecer, hay que estar continuamente en Él. Muestra continuidad y constancia en la labor de comunicar el mensaje del Evangelio a otras personas. Esto de ser discípulo es aprenderlo absolutamente todo para después seguir durante todo el resto de la vida permaneciendo en su palabra. Yo llevo 49 años oyendo ese mensaje y predicando, y todavía sigo aprendiendo. El que crea que no debe estudiar ni debe recibir una capacitación como la que tenemos en ese momento, el que crea que todo lo sabe, no sabe nada. Es un altivo, es un soberbio. Una persona realmente que es discípulo del Señor, todo el tiempo es discípulo, todo el tiempo está caminando con Él. Alabanzas al nombre del Señor. Y la parte final, que es la más importante de la gran comisión, mucha atención, porque esa es la clave principal. Se encuentra en el versículo 20 de Mateo 28. Escuchen lo que dice. Él nos dice: primero repitamos lo que hemos venido examinando. Y Jesús se acercó, verso 18, y les habló diciendo, se acercó a los 11 y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En ese versículo 18 habla de la autoridad del Señor para hacer lo que estaba haciendo con ellos, enviándolos al mundo. En el versículo 19 les dice: id
Y también les dice, haced discípulos. ¿A quiénes? A las naciones. Pero en el verso 20, versículo 20, dice, a esos discípulos que ellos ganarían, ir y hacer discípulos. Hacer es el mensaje, es la fórmula, es el sistema, es el método. A esos, toda persona que se convierta, hay que hacerla discípulo. Nosotros lamentablemente tenemos muchas equivocaciones, muchas formas equivocadas de manejar el concepto de qué hacer con las personas que se convierten. En el versículo 20 de Mateo 28, él nos dice, enseñándoles a esos discípulos que nosotros formamos, ir y hacer discípulos. A esos que nosotros estamos formando, o a esos discípulos que los discípulos del Señor tenían que buscar y hacer. Había que enseñarles que guardaran todas las cosas que Él les había mandado a ellos como discípulos. Repito, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué fue lo que les mandó? La hermenéutica tiene una de las claves importantes del manejo de la interpretación de la Biblia. Dice, estudiando el texto, examinando el contexto. La Biblia no fue escrita en versículos, ni fue escrita con capítulos. Fue un solo escrito, un solo documento, lo que ellos escribían. Los versículos y los capítulos que tiene la Biblia fueron insertados tiempo después para facilitar el estudio de la Escritura, pero no vienen en el texto original. Cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, la pregunta que uno se hace, ¿cuál es el contexto? El contexto del versículo anterior. ¿Qué fue lo que el Señor les mandó? Ir y hacer discípulos. Pero esos nuevos discípulos había que mandarles a hacer exactamente lo mismo que el Señor les había mandado a ellos. Expliquemos un poquito más. Al preguntarnos cuáles cosas le mandó el Señor a los discípulos de Él, simplemente podemos ir al texto inmediatamente anterior. Y según la ley de los contextos que dice, examinar el texto fijándonos en el contexto, es decir, en el texto anterior, y en este caso, ir y hacer discípulos a todas las naciones, era lo que había que enseñarle a los nuevos discípulos. En otra palabra, ir y hacer discípulos. Empezamos a formar discípulos, pero a esos discípulos había que mandarlos a hacer lo mismo que el Señor les había mandado a ellos. La pregunta obligada de tantos predicadores es qué hacer con quienes han creído y han sido bautizados. Es uno de los problemas que tienen muchísimos predicadores, muchísimos pastores. Bautizan y no saben qué hacer con ellos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. ¿Qué es lo que hacen las iglesias hoy en día? ¿Qué es lo que hacen los predicadores hoy en día? Ganan las almas y no saben qué hacer con ellas. Y el versículo 20 sí dice qué hay que hacer con ellas. A esos discípulos hay que enseñarles que guarden todas las cosas que les fue mandado a sus discípulos. ¿Qué les mandó? Ir y hacer discípulos. Esto se convierte en la famosa red del pescador cuando el Señor le dice a Pedro, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de almas. Ellos utilizaban las redes. Aquí hay una red importante que el Señor está estableciendo para llevar este mensaje al mundo. Miren un momento. El Señor les dice a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Usted cree que los 11 que estaban ahí fueron a todo el mundo? No, dos murieron en Roma, otros murieron en África, otros murieron en Asia. Todos los discípulos, esos 11 todos fueron sacrificados, muertos. Ellos no fueron a todos los rincones del mundo. Ellos no lo lograron allá. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos en la medida que iban avanzando, iban ganando discípulos. Y en la medida que iban haciendo discípulos, ¿qué les decían?
estos discípulos del Señor a esos nuevos discípulos que continuaran el camino y que siguieran llevando ese mensaje al resto del mundo. Unos avanzaron hasta un lado, de ahí formaron discípulos y de ese lugar fueron enviados a otros lugares y así sucesivamente. En el transcurso de 100 años habían llevado el mensaje de Dios a todo el mundo a través de un sistema de relevos. Ellos llegaron hasta donde pudieron, pero de ahí enviaron a otros y esos enviaron a otros y esos a otros y esos a otros. Y ese es el sistema que el Señor estableció para llevar este mensaje al mundo entero. Espero que hayan entendido esta parte y considero que lo que estamos oyendo es algo supremamente importante. Poder entender en qué consiste el sistema con el cual el Señor llevó su mensaje al mundo. Hay un sexto punto que quiero tomarlo aquí y ya para finalizar. Generalmente, al no tener clara la declaración del versículo 20, qué hacer con quienes se bautizan, lleva a la única opción que los pastores hoy en día han encontrado, es lo único que a ellos se les ha ocurrido, es bautizar y amontonar. Esto quiero yo clarificarlo porque gran parte del espíritu que nos mueve a haber creado este instituto, a formar líderes, predicadores y pastores, lo que nos ha movido es precisamente que no hay claridad de qué hacer con las personas que se convierten al Señor, se hacen discípulos y posteriormente se bautizan. Amontonar y poner una silla del templo es lo que los pastores generalmente hacen. Se convierten, se bautizan y se amontonan el templo. Es doloroso para nosotros, como Instituto Bíblico Avivamiento Pentecostal, mirar tantos y tantos, y no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. No entender esto es un agravio para la obra de Dios, un agravio para tantas personas que Dios llama a su ministerio. Dios no llama personas para llenar un templo, mentiras del diablo. Dios no llama personas para amontonarlas o para que se conviertan en un número y que produzca el orgullo de los pastores por tener tanta gente amontonada. Eso es doloroso. Dios llama a gente para enviarlos a cumplir la misión de llevar este mensaje a las almas perdidas. Ese es el objetivo principal. Hay muchas organizaciones que se creen dueños de la vida de las personas que Dios mismo ha llamado. Eso es lamentable. Las almas que Dios trae las convierte Él, no un pastor, no un predicador, no un evangelista, no un misionero. Ellos son instrumentos, el que llama para salvación y para ser enviados a predicar ese evangelio. No los llama para mantenerlos quietos, cruzados de brazos o amontonados en un templo, viendo cómo pasa el tiempo. ¿Por qué hay tanta deserción en las iglesias hoy en día? Cuando una persona es llamada por Dios, siente en su corazón la necesidad de predicar este evangelio. Oh, Dios mío, ¿cuántas almas han dejado de ser salvas por no saber que tenemos que formar líderes y mandarlos a predicar? Hay organizaciones, y yo lo lamento por eso estamos formando. Yo estoy formando varias organizaciones. Nosotros somos un instituto que le enseñamos a muchas organizaciones, a muchas iglesias. Pero es que hemos encontrado organizaciones e iglesias que se creen dueños de las almas y les impiden ir a evangelizar las personas que hacen parte de su entorno. Cuando el Señor liberó
al endemoniado gadareno, lo primero que él hizo después de su liberación fue decirle: vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuando Pablo llegó a Tiatira y le habló a Lidia, esa noche Lidia lo llevó a su casa y le habló a toda su familia. El carcelero de Filipo llevó a Pablo a su casa y le predicó a toda su familia. Cornelio, después que recibió el llamado del Señor, reunió toda su familia. Cuando llegó Pedro, la casa estaba llena. La mujer samaritana fue y buscó toda una población, inmediatamente oyó al Señor. Pero hemos encontrado directores, pastores, predicadores, impidiendo que una persona vaya y le predique a otras personas. Ese control no es de Dios. El evangelio es de libertad. El evangelio es para predicar. El evangelio es para llevar este mensaje. El evangelio es para recibir lo que Dios tiene para todos y llevarlo y comunicarlo a otras personas. Ese es el verdadero evangelio. Muchos de ustedes están aquí en esta clase porque quieren prepararse. Y yo les estoy mostrando por la Biblia que el mensaje de Dios es muy claro, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué les mandó el Señor a los discípulos? Ir y hacer discípulos. Esto hay que replicarlo. Esto hay que multiplicarlo. Esto hay que llevarlo a otras personas. Realmente el texto ignorado de Mateo 28:20 es que ni se lee el texto que dice enseñándoles. ¿A quiénes? A los que son bautizados por cada uno de nosotros. Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es guarden? Obedecer, cumplir, hacer. ¿Qué fue lo que Jesús les mandó a sus discípulos según el contexto del capítulo 28, versos 18 y 19? Sencillamente ir y hacer discípulos. Cada persona que nosotros ganemos, cada persona que nosotros alcancemos para Cristo, tenemos que enseñarles a ir y hacer nuevos discípulos. Como dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, con esto termino. Lo que has oído de mí, dijo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, esto mismo encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le habla a Timoteo, Timoteo tiene que hablarle a hombres fieles y esos hombres fieles tienen que enseñarle a otros. O como dice el escritor sagrado en el capítulo 22, versículo 17 de Apocalipsis, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que escucha diga ven, y el que escuchó diga ven. Esto hay que replicar. Gloria al Señor Jesús. Hoy en día tenemos muchísimas formas de llevar ese mensaje. Lo admiro y para mí es una bendición, puede cambiar. Para mí es una bendición tener personas que predican ese evangelio por las redes, pero hay organizaciones que impiden que este mensaje, inclusive les impiden a sus predicadores predicar por las redes sociales. No, hay que detener, hay que soltar las amarras, hay que hacer público este mensaje para que este evangelio realmente sea conocido por todo el mundo. Hay muchos en el mundo, muchas personas en el mundo que no conocemos y son nuestros hermanos. Pablo decía en el capítulo 1 de 1 de Corintios, tener comunión con todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre de Cristo. Yo para muchos de ustedes soy una persona desconocida, pero ya no soy desconocido. Muchos en el mundo son nuestros hermanos, pero nos han enseñado a que los creyentes son parte de una organización. Esa organización, los dueños de esas almas. No, la iglesia del Señor es universal. La iglesia del Señor no son organizaciones. Las organizaciones están establecidas en el mundo, pero todas conformamos la iglesia de Cristo.
Dios les bendiga a todos ustedes. Tenemos un espacio de tiempo para hacer resúmenes, para escuchar. Si alguien no ha entendido, por favor, esta enseñanza va a ser editada para colocarla, va a ser mejorada, lógicamente más recortada. Y lo que podemos hacer es, en este momento, omitir algunos conceptos. Si alguno ha entendido, si alguien ha entendido lo que quiso decir el Señor, o en este caso Mateo, el Señor a través de Mateo, en la gran comisión del capítulo 28, 18, 19 y 20, que espero que lo hayan entendido. Y hayan entendido el versículo 20, que es la parte más importante. El que se convierte hay que mandarlo a que se multiplique. Y este también debe ser enviado para que se multiplique y así sucesivamente. Se multiplique ¿cómo? Llevando este mensaje, ganando nuevas almas, haciendo los discípulos y mandándolos a que también prediquen el evangelio.